¿Quién fue el apóstol Pablo? Una descripción del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Hemos visto ya cómo Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén para solucionar el conflicto que habían organizado los judaizantes. Y ya que el conflicto originado por los antiguos fariseos ha sido solucionado de la manera correcta bajo la dirección divina del Espíritu Santo, se proponen a recorrer de nuevo las tierras donde tiempo atrás sembraron la semilla del Evangelio para ver de cerca cómo están creciendo estas congregaciones de cristianos. Veremos a Pablo en una nueva misión, un nuevo viaje misionero y con nuevos compañeros. También veremos que Pablo y su gran compañero Bernabé se separan y siguen rumbos diferentes geográficamente, pero predican el mismo Evangelio de Jesucristo resucitado. Todo parece indicar que Pablo y Bernabé nunca más se volvieron a ver, pero no se puede pensar que fue porque se disgustaron de una manera irreconciliable a causa de Juan Marcos, porque Pablo en sus cartas habla de Bernabé con mucha satisfacción y de Juan Marcos dice cosas muy agradables y solicita su ayuda, lo cual indica que no había resentimiento en el corazón de Pablo. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hechos 15, 36 al 39. Como recordaremos, en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé fueron compañeros. En este segundo viaje misionero dejará a Bernabé, quien se va a Chipre con Juan Marcos, y Silas será su nuevo compañero. Silas, quien tenía el don de profecía, fue enviado por los apóstoles a Antioquía para confirmar la decisión tomada por la asamblea en Jerusalén y decidió quedarse ahí. Ahora acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero. Este segundo viaje se realizó entre los años 50 a 53 después de Cristo aproximadamente. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No existe ningún registro de los lugares visitados en este tiempo, pero es poco probable que no visitaran Tarso, la ciudad natal de Pablo. Pablo en Derbe. Derbe era una ciudad en el distrito de Licaonia, en la provincia romana de Galacia, en la parte central del sur de Asia Menor, más o menos a 90 kilómetros de Listra. Gayo, discípulo de Pablo, era de ahí. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hechos 16:1. Pablo en Listra. Listra, pequeña ciudad de la parte central de Asia Menor, ubicada en la altiplanicie de Licaonia, a 29 kilómetros al sudoeste de Iconio. Además de nativos licaónicos, en Listra había residentes griegos y judíos. Pablo predicó aquí en su primer viaje misionero. Hechos 14, 6 al 22. Y después de haber sanado a un cojo, los ciudadanos supersticiosos inmediatamente asumieron que él, Pablo, era Hermes, mensajero de Zeus, y Bernabé era el mismo Zeus, igual al dios romano Júpiter. No obstante, poco después estos mismos lo apedreaban.
En este segundo viaje, Pablo volvió a Listra, en donde halló a Timoteo y lo eligió como colaborador. Hechos 16, 1 al 3. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16, 4 y 5. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16, 6 al 10. Todo parece indicar que fue en Troas donde se une Lucas al grupo de Pablo, Silas y Timoteo. Pablo en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hechos 16, 11 y 12. Filipos, ciudad principal de Macedonia Oriental, se hallaba a 14 kilómetros del puerto de Neápolis y junto a la vía Ignacia, lo cual contribuyó a su importancia económica. Se llamó Filipos en honor de Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, quien vivió en ella en el año 358 a.C. Filipos fue declarada provincia romana en el año 146. En Filipos, Pablo y Silas predicaron el Evangelio y fue salva Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. En esta ciudad fue echado el espíritu de adivinación de una muchacha que daba grandes ganancias a sus amos con sus adivinaciones, y por esto mismo los acusaron de alborotadores. Los azotaron y los metieron a la cárcel. Ellos cantaban himnos y alababan a Dios. Fue en esta ocasión que fue salvo el carcelero de Filipos. Hechos 16:31. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 16:40. Pablo en Tesalónica. Tesalónica se encontraba en la intersección de dos vías principales, una desde Italia hacia el este, la vía Ignacia, y la otra desde el Danubio hasta el Egeo. La ubicación de Tesalónica y su puerto la hicieron una ciudad prominente. En el año 168 a.C. se convirtió en la capital del segundo distrito de Macedonia, y más tarde se hizo la capital y el puerto mayor de toda la provincia romana de Macedonia. Por haber jugado un papel importante en la política romana, Tesalónica ganó los privilegios de una ciudad libre. Aristarco y Segundo, discípulos de Pablo, eran de Tesalónica. Hechos 24. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17:1. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hechos 17:5. Pablo en Berea. Berea, ciudad de Macedonia, a 80 kilómetros al oeste de Tesalónica y a 38 kilómetros del mar, en la vertiente norte de los montes del Olimpo. Los judíos de ahí son alabados por su nobleza al buscar en las Escrituras si ciertamente eran así las cosas que Pablo les anunciaba, y como resultado de lo cual muchos de ellos creyeron. De Berea era Sópater, un discípulo de Pablo. Hechos 20:4. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hechos 17, 10-13. Pablo sale de Berea y va a Atenas. Atenas, ciudad capital de Ática en Grecia, situada a 74 kilómetros de Corinto y a unos 8 kilómetros de la costa. Fue construida en una pequeña llanura alrededor de la Acrópolis, donde en tiempos antiguos se edificaban los templos a los dioses. Había en la Acrópolis una estatua de bronce de Atenea, y ahí estaba el Partenón, considerado el más noble triunfo de la arquitectura griega. Atenas era famosa por su devoción a los dioses y abundancia de templos, estatuas y altares. En tiempos de Pablo se conocía el deseo que tenían los atenienses de oír novedades. Los pensadores en Atenas se dividían en dos escuelas de filosofía muy importantes: epicúreos y estoicos. Epicuro fue materialista y casi ateo. Su Dios estaba muy retirado de los asuntos humanos y no era el gobernador moral del universo. Para los epicúreos, el placer era el sumo bien de la vida. Zenón, fundador de la filosofía estoica, denominada así por haberse originado en los pórticos de Atenas, enseñaba que la virtud y no el placer debía ser el sumo bien. Por su énfasis en la razón como la ley suprema de la vida y su enseñanza del panteísmo, el estoicismo no tenía mucho en común con la doctrina de Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 17, 16-18. En realidad, Pablo les estaba dando a conocer al Dios que los atenienses no habían conocido, pero que es el único Dios vivo y verdadero, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Hechos 17, 24. Pablo en Corinto. Después de estas cosas,
Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hechos 18:1. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Era un gran centro de tráfico comercial en la ruta de Roma hacia Oriente. Era también rica y muy inmoral. Un templo al dios Apolos estaba en Corinto. En esta, su primera visita, Pablo se detuvo ahí 18 meses, entre los años 52 y 53 después de Cristo. Ahí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, con Priscila su mujer. Desde ahí escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses. Pablo en Éfeso. Éfeso, ciudad de Lidia, en la costa occidental de Asia Menor. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Poseía el célebre templo de Artemisa, diosa de los griegos, o Diana, diosa de los romanos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Hechos 17, 18 y 19. Era ya casi el final de su segundo viaje misionero. En Cencrea, Pablo se embarcó en su viaje de regreso. Después de cruzar el mar Egeo, un viaje de 402 kilómetros, llegaron a Éfeso. Pablo hizo una breve visita a Éfeso y predicó en su sinagoga. Dejó a Aquila y a Priscila en esta ciudad para que ellos prosiguieran con la obra, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hechos 17, 20 y 21. Pablo regresa a Antioquía. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Hechos 18, 22. Pablo y sus compañeros han terminado este segundo viaje lleno de pruebas y luchas, pero también ha habido satisfacción y éxito. La palabra de Dios había sido llevada primeramente a los judíos, pero muchos de ellos la rechazaban y los perseguían. Enseguida, los siervos de Dios les daban las buenas nuevas a los gentiles y muchos de ellos las aceptaban. Este segundo viaje misionero había sido largo y lleno de desagradables y agradables acontecimientos. Después de una breve visita a la iglesia de Jerusalén, regresó a Antioquía. El apóstol Pablo y sus compañeros habían salido de la iglesia en Antioquía y regresaban gozosos con una misión cumplida más. Tal vez el apóstol quería regresar para contar las maravillas que el Señor estaba haciendo en Europa, con el pueblo gentil, para que la iglesia sede de la predicación a los gentiles no desmayara y se animara al ver el trabajo de ellos respaldado por Dios. Pues tan pronto como sea posible arrancará a otra nueva misión, porque su lema era: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Dios tiene más misiones para este esforzado siervo, quien junto a sus compañeros de trabajo siempre están dispuestos para obedecer al Señor. Veremos que cuando Dios manda, Dios capacita y respalda su obra. El tercer viaje misionero está a la vista.